Este es el Museo de Arte Moderno en Texas, el Museo McKnight, y lo vamos a visitar con el acompañamiento de nuestro guía, el historiador y especialista en arte, Aarón Castillo. También tendremos un encuentro con la museógrafa y los invito a que sientan que caminan conmigo conociendo la historia de la mujer que inició este museo en torno, en primer lugar, a su casa, que se encuentra en el centro del museo, y después en la parte moderna que se ha ido construyendo posteriormente. Vamos a entrar y a escuchar a nuestro guía. El primer museo de arte moderno de Texas. El tema del arte moderno es un momento de rompimiento que en Europa se vive de manera distinta a América, porque es algo que nace en Europa y que en Europa le cuesta mucho trabajo instalarse. Al rato platicamos de este tipo de resistencias que sufrieron, por ejemplo, los impresionistas, en función de que había siglos y siglos y siglos de una tradición artística muy arraigada en Europa. Pero en cambio en América, donde en ese momento algo de arte se producía aquí en clave similar a lo que se estaba haciendo en Europa, pero toda esa historia vastísima había que importarla, acostumbrados a importar, recibieron con mucha ilusión el tema del arte moderno. Entonces hubo personas que entraron en contacto con el arte moderno en alguna exhibición extraordinaria y dijeron, este es el futuro, vamos a invertir dinero en esto. Y esa es la historia de la mujer cuya fortuna fue dedicada a construir este museo, que es una mujer que les voy a contar ahorita su vida ahí abajo, que se llama Marion McKnight. De ahí el nombre del museo. McKnight en realidad es el apellido de uno de sus muchos esposos. Se casó en 5 ocasiones. Y no es el apellido del último, pero le gustó este apellido y en la negociación de un divorcio consiguió quedarse con el apellido y se le conoció como Marion McKnight hasta el final de su vida. El museo se funda en 1954, ella muere en 1950 si no mal recuerdo, el museo se funda en el 54 y es, insisto, el primer museo de arte moderno de Texas. Se funda en su casa, en su mansión, que es el edificio al que se entra por esa puerta que está allá. Esta zona es la zona moderna del museo, es una expansión posterior de los años 80 y 90, es muy bonita y se utiliza ahorita para 3 cosas. Esta zona es para exposiciones temporales, después vamos a ver en 2 niveles la colección de escultura y también tienen aulas y auditorios. Entonces, yo ahorita quisiera darles una introducción como lo hemos hecho todos los días. Vamos a bajar a una de las aulas y les doy ahí como las claves para entender lo que vamos a ver el día de hoy y luego subimos a ver algunas de las piezas de la colección. ¿Sale? Buenísimo. Vénganse. Estas imágenes que estamos viendo son de una muestra temporal, y aunque no lo crean, todas las figuras están hechas con limpia pipas. Pero vamos ahora al salón para continuar escuchando a nuestro guía. Historia del arte. Y después se va a Chicago y se inscribe en unos cursos del Instituto de Arte de Chicago que está presentándole a los Estados Unidos el fenómeno del arte moderno. Y allí es donde ella se convierte en una de estas pioneras que empieza a valorar lo que se estaba haciendo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Europa, en particular en París. En ese momento la familia todavía no es millonaria, ella regresa a casa, se van a vivir a Milwaukee y pide trabajo en una escuela y se convierte en la maestra de historia del arte en esa escuela. Y se conservan cartas de la directora de la escuela felicitándola por ser una mujer tan dedicada en la tarea de hacer que a los niños les guste y les interese el arte. Entonces, una gran maestra que, decíamos, de repente se entera que tiene dinero, en abundancia. En el Inter se enamora, se casa, y al marido lo reclutan durante la Primera Guerra Mundial
y lo mandan a Texas para que se entrene. Ayer les platicaba a algunos de ustedes que San Antonio es conocida como la ciudad militar de los Estados Unidos. Hay distintos campos de entrenamiento y varios fuertes a lo largo y ancho de la ciudad. Y entonces la mayor parte de los soldados norteamericanos, tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército, en algún momento pasan por San Antonio. Y por lo tanto aquí ha pasado un montón de gente famosa. El marido de Marion viene a pasar un tiempo a San Antonio y ella se viene con él. Y eventualmente en Florida, a punto de embarcarse rumbo a Europa, le da la fiebre española, estamos en 1918, y fallece el esposo de Marion, el primer esposo de Marion. Marion regresa con la familia a Milwaukee y ¿No tiene hijos? nunca tuvo hijos, ella nunca tuvo hijos. Los papás le presentan a un amigo del papá que habían conocido en la iglesia, un señor muy respetable, y Marion termina casándose con él. Y tiempo después aquel matrimonio se rompe, el papá fallece, y entonces ella está rota por el rompimiento de su matrimonio y la mamá está rota por la viudez. Y entonces la hija le dice a la mamá, mamá, vámonos de aquí. Este lugar no nos hace bien, nos trae muy malos recuerdos. Vámonos a un lugar donde podamos ser felices. Yo fui muy feliz, era hija única, yo fui muy feliz en San Antonio. Vámonos a San Antonio, mamá, ¿no? Y entonces se vienen a vivir a San Antonio. En San Antonio conoce y se enamora de el oculista más famoso de San Antonio, se casa con él y juntos construyen esta mansión. La ciudad de San Antonio estaba en el centro en aquel entonces, en los años 20. Y esto era granjas, esto era una zona campirana donde la gente venía a ver al ganado y a pasar los fines de semana en sus casas de campo. Y ella comete este acto audaz de construirse una mansión ahí donde lo único que había era granjas. Y con el paso del tiempo fue visión, porque la ciudad empieza a crecer hacia acá. Yo se los dije desde el principio, San Antonio ha crecido al norte, al menos el dinero se ha ido yendo al norte. Hoy, este lugar en el que estamos es la puerta de entrada a la colonia más famosa y rica de San Antonio, que se llama Alamo Heights, que es donde está todo el dinero viejo de San Antonio. El dinero nuevo está al norte, donde vamos a salir hoy hacia Fredericksburg, entre ellos muchos mexicanos inmigrantes a México, de México a Estados Unidos, pero con dinero. Pero el dinero viejo y el lugar donde viven los americanos de abolengo y las familias más antiguas de dinero de San Antonio es aquí, Alamo Heights. Y ella inauguró este espacio como un lugar de casas ostentosas y de mansiones. Bueno, en esas estamos cuando en 1926 se funda en San Antonio un primer museo de arte e historia natural. Acuérdense que los museos, como hoy los conocemos, los museos modernos, emanan de un fenómeno propio del antiguo régimen que se llamaban los gabinetes de curiosidades. La gente rica gastaba dinero en cosas sorprendentes que pudiesen enseñarles a sus amigos. Y habilitaban espacios en sus casas donde combinaban obras de arte con objetos de la naturaleza que fuesen muy únicos y sorprendentes. Esqueletos, fósiles, animales disecados de lugares exóticos. Eso eran los gabinetes de curiosidades. Y se convierten en la semilla en donde van a surgir los museos. Y eventualmente se rompen las colecciones en dos tipos distintos de museos. Museos de historia natural y museos de historia del arte. En el caso de México, por ejemplo, como en todo el mundo, esto sucedió igual, nuestro hoy, por ejemplo, Museo de Antropología e Historia, o nuestro Museo Nacional de Historia, o nuestro Museo Nacional de Arte, son el resultado de un desdoblamiento, de un rompimiento, de un primer museo que en su momento pensó Iturbide, que era el Museo Nacional Mexicano. Y lo que solían pasar con estos museos iniciales es que las familias que tenían sus gabinetes de curiosidades donaban tanto objetos naturales como obras de arte para que se reuniesen en los museos
y estuviesen abiertos ahora sí al público y se convirtiese en un mecanismo de educación de toda la ciudad. Así es como nace el Whitty Museum en San Antonio, que es un museo maravilloso, sobre todo para niños. Porque es un museo profundamente interactivo, que originalmente tenía una zona de arte y una zona de historia natural. Hoy solo es la parte de historia natural, con una sección dedicada a la historia de San Antonio que es bonita. Pero el punto es que nace el Whitty Museum, llega Marion con dinero a vivir a San Antonio y un interés ya formado en las artes muy vivo, y se convierte en una de las grandes patrocinadoras del Whitty Museum. Y en ese momento el Whitty organiza una exposición retrospectiva, esto debe haber sido en los años 30, de Diego Rivera. Y Diego Rivera está vivo y lo traen a San Antonio y muestran la obra de Diego Rivera. Y al final algunas de las piezas se ponen en venta y Marion McNay compra un cuadro de Diego Rivera que se llama Delfina. Ahorita lo vamos a ver. Un retrato de una niña indígena, pequeñito, de los que Diego Rivera estaba pintando en esa época cuando estaba pintando los murales de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Y pasa algo que a McNay le encanta. Esta foto no es de ese cuadro ni de esa fecha, pero sí es su casa. Ahorita vamos a ver esta escalera. Ella cuelga el cuadro de Diego Rivera en su casa y todo el mundo quiere venir a su casa a ver el cuadro. Y su casa se convierte en un polo de atracción de la sociedad de San Antonio que estaba interesada en el arte. Y a ella le encanta eso, le encanta que el arte atraiga gente. Y decide convertirse en coleccionista. Se asocia con un señor experto en el tema de la compra y venta de obra de artes, que se convierte en su gran asesor, y empieza a formar una colección de arte moderno que va a ir albergando en su casa, y su casa se va convirtiendo en un lugar donde ordinariamente se organizan tertulias y actividades que le permiten a la sociedad de San Antonio venir a la casa de Marion McNay a ver las nuevas obras de Marion. ¿Ya era McNay en ese momento se divorcia de McNay, va a tener un cuarto matrimonio con un artista que dura muy poquito tiempo y es una cosa muy desafortunada. McNay es el oculista. McNay es el oculista, efectivamente. Y no obstante ella sigue con toda su labor de patronazgo. Una cosa que es muy bonita es que, o a mí me parece muy conmovedora, durante la Segunda Guerra Mundial, el Whitty Museum era museo y escuela, como lo suelen ser los museos. Muchos de los grandes museos tienen algún tipo de instituto de artes. Y el Whitty, en la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de falta de recursos, dice, tenemos que cerrar la escuela. No podemos mantener las dos cosas, entonces vamos a cerrar la escuela. Y Marion McNay dice, no pueden cerrar la escuela. Todos estos jóvenes que están apostándole su vida al arte, muchos de los cuales vienen de otras ciudades, confían en nosotros. Y entonces ella dice, yo pongo mi casa. Yo pongo mi casa para que se convierta en la sede de la escuela del Whitty Museum. Yo financio todo, incluso construye atrás unas aulas y unos dormitorios para que puedan dormir los profesores invitados que ella está trayendo. Y empieza a recibir a los alumnos en su casa, y aquí son las clases, y lleva a los alumnos a ver las obras que ella está coleccionando para que las copien y aprendan de los cuadros aquellos. Es una mujer de verdad con un compromiso por el arte, por la comunidad, por los alumnos, que eventualmente decide, cuando va a morir y es la heredera de toda la fortuna del papá, dejar ese dinero para convertir esa mansión que había construido aquí en San Antonio en un museo, y para sostener ese museo con el paso del tiempo, ¿no? Hacer un endowment para que con los intereses que se generan del dinero que ella donó se pueda mantener el museo, y es un museo muy bien montado, muy digno. Bueno, pues el punto es que la mayor parte de lo que ella compra está en el ámbito del arte moderno, pero también compra algunas piezas anteriores. Se le presenta la oportunidad de comprar algunas piezas del Renacimiento flamenco, de los primeros flamencos. Ahorita las vamos a ver, son bellísimas. Y piezas de distintos periodos que van del Renacimiento hasta, decíamos, el arte moderno. El museo en los años posteriores ha ido completando eso con la compra de arte contemporáneo. Y es lo que vamos a ver aquí.
esta mujer realmente se hizo de cuadros hermosísimos. Tiene, por ejemplo, uno de los últimos cuadros que Van Gogh pintó en su vida, ya que había estado en Saint-Rémy, en esos 30 días finales de su vida, donde pinta 40 cuadros, cuando está viviendo en Auvers. Bueno, pues ella tiene uno de esos, de los últimos. Y hay un guardia cada 3, 4 salas. Entonces te puedes acercar aquí a los cuadros y disfrutar de ellos como en otros museos no puedes. Hasta ahí con la breve... una cosa más del Magnay. Le contaba al padre ayer que hace unas semanas me invitaron de una parroquia que está muy cerquita de aquí, St. Peter, Prince of the Apostles, a que diera una serie sobre San Pedro. Y acabando la primera sesión se me acercó un señor, se me presentó, muy a la americana, primer nombre, I'm Bill. Me dijo, soy el exdirector del Museo Magnay. Me dice, ¿has oído de la figura de Marion Magnay? Sí, sí, conozco la figura. ¿Sabías que se convirtió al catolicismo? Y entonces resulta que cuando vivía aquí se hizo amiga del párroco, que era vecino de esta parroquia, y a raíz de esa amistad, en la parte final de su vida, terminó convirtiéndose al catolicismo. Entonces eso le añade a la historia que hace a esta mujer sorprendente. Y ahora vamos a escuchar a la curadora del museo. El Museo de Arte Magnay fue el primer museo de arte moderno aquí en el estado de Texas. Entonces es muy importante saber la historia más grande que lo que tratamos de hacer con las exhibiciones hoy, porque tuvimos una fundadora visionaria que se llamaba Marion Kugler Magnay, y ella se vivía en la casa que está al centro del museo. Ella fue una artista, una educadora y también una coleccionista de arte. Nacida en Ohio, pero vivía aquí como adulto con yo creo que 2 o 3 esposos diferentes, y ella tenía esta mansión grande que fue del estilo español colonial revival, y entonces fue una obra de arte en una manera también, esta casa tan bonito. Ahorita tenemos una colección que tiene 22,000 cosas, entonces es muy grande. Trata con todo como Picasso, Rivera, Jackson Pollock, pero también con artistas muy importantes que son contemporáneos, y también artistas locales como Vincent Valdés, Kathy Vargas. También tenemos muchas obras del artes del teatro. Tenemos unas exhibiciones y unas colecciones que tratan solo con esas cosas. También tenemos una colección muy grande de arte en papel, y también estamos haciendo más trabajo en el arte Latinx. Y el arte Latinx, usamos la definición de arte Latinx como arte de diáspora, entonces es algo americano, es algo que trata más o menos con las identidades de Estados Unidos, pero también puede ser inmigrantes, cosas así. En mi posición estoy muy orgullosa de tener la oportunidad de hacer este trabajo, pero también hay mucho que tenemos que hacer. La primera obra que compró Marion Magnay fue un Diego Rivera, pero ahorita tenemos que hacer mucho más que eso. Aunque tenemos muchas cosas interesantes en la colección, yo quiero saber un poquito más cómo puede trabajar el museo con, San Antonio, pero también todo el mundo, y especialmente los Estados Unidos, para hacer exhibiciones, libros, cosas así que pueden, pueden hacer más grande la definición de arte Latinx. Ahorita tenemos 4 exhibiciones que son
¿cómo se dice? Temporary, sí, temporales, que ustedes pueden ver. Tenemos Sandy Skoglund, Enchanting Nature, y esta es la gran exhibición de otoño, y trata con obras de Sandy Skoglund, que está conocida por sus colores vivos, repetición de objetos y escenas surrealistas. Tiene instalaciones y fotos en este. Tenemos una exhibición que viene de Minnesota, que es sobre el arte y legado de Jody Falwell. Ella trabaja con cerámica y esta es una exhibición más pequeña, pero tengo muchas cosas muy interesantes porque ella es una artista indígena, pero también trabaja con cosas y ideas contemporáneas. Y tenemos otra exhibición adentro que trata con las cosas del teatro. Este se llama Houses to Homes y tiene dibujos, tiene también maquetas, y tiene 2 instalaciones de artistas de San Antonio que son especiales para esta exhibición. Entonces hay tantas cosas diferentes para todos. Es la manera de cómo hacemos nuestro trabajo aquí en el museo. Hacemos cosas temáticas más que cronológicas, y eso es algo yo creo que es muy diferente de nuestro museo, y también yo creo que es una manera importante de hacer conexiones sobre los siglos diferentes, culturas diferentes, ideas diferentes. Espero que ustedes van a disfrutar su tiempo aquí en el museo, y cualquier cosa, si tienes una pregunta, por favor, con paciencia, pero yo puedo tratar de responder. Yo espero que cada persona pueda encontrar algo que le van a gustar aquí. También tenemos la casa. Yo creo que hay gente que se gustan cosas de arquitectura, también pueden ver eso como una obra. En la parte que conduce al sótano se encuentra esta escultura de Rodin que forma parte del grupo Los Burgueses de Calais, que representa a quienes en 1347 se ofrecieron a dar su vida cuando el rey Eduardo III, rey de Inglaterra, amenazó con acabar con toda la población. ¿Qué es lo que pasó? Y entonces el alcalde reúne a toda la ciudad en la plaza pública, lee la orden del rey de Inglaterra. Voy a perdonar al resto de la ciudad si hay 5 que se ofrezcan voluntariamente. Y entonces el primero en ponerse de pie y decir yo ofrezco mi vida es Eustaquio de Saint-Pierre. Y después, y estos son personajes reales, ¿no? Después cada uno de estos empieza a ponerse de pie, y la orden era que tenían que vestir un traje penitencial, una especie de sayal, y que tenían que ir todos amarrados por una cuerda y tenían que ir caminando juntos, y tenían que entregarle las llaves de la ciudad. Ahí están. Y que una vez que le entregaran las llaves de la ciudad, los iba a capturar y después los iba a matar. Y entonces, eso es lo que está retratando aquí Rodin, el momento en donde ellos ya están saliendo para encontrarse con el rey de Inglaterra y entregarle la llave. La historia tiene final feliz, porque cuando salen, la reina de Inglaterra que venía acompañando al marido se conmueve profundamente y le dice, no los mates, porque si los matas le vas a estar mandando un mensaje muy equivocado a tus propios soldados. Ellos no han hecho otra cosa que obedecer a su rey. Y tú no los puedes castigar por obedecer. Ellos no se opusieron a ti por su voluntad propia, sino porque su rey los obligó. Si tú los matas, le vas a estar diciendo a tus soldados que obedecer al rey no es bueno. El grupo completo se encuentra en Calais precisamente, pero Rodin hizo algunas otras obras del mismo tema, incluso en menor escala, que se exhiben en la parte baja de este museo descendiendo las escaleras. Pero antes de descender, vean esta obra interesante de la Virgen de Guadalupe en forma de arte moderno.
La museografía de este edificio es muy interesante y son maravillosas incluso las rejas que acompañan esta escalera. Es importante mencionar que, como lo mencionaba la museógrafa o curadora, en este museo las obras no se exponen por época, sino especialmente por temas, por lo que a muchas personas les llama la atención esta forma de exhibir la obra. En esta vitrina se exhibe la obra de Auguste Rodin en menor escala. En otra vitrina, más obra en menor escala en metal, como esta de Carpeaux, que la hizo para la Ópera de París. En otra sala, otra muestra de la escultura moderna y contemporánea que se exhibe particularmente en esta parte baja del museo, ya que la parte superior muestra especialmente la pintura. Es interesante mencionar que actualmente se toma como escultura aquella que se hace no solamente en piedra, en metal, sino también a través de otros elementos como hilos, madera o papel. En otra sala se exhiben grabados y llama la atención especialmente uno de Van Gogh, otro de Manet e incluso uno de José Guadalupe Posada, el autor de La Catrina.
A mí, particularmente me gustó mucho este que se llama El Espectáculo, porque aunque nosotros no podemos ver cuál es el espectáculo que se está presentando, las caras, los gestos, las actitudes de las personas nos indican que cada una de ellas lo está viendo desde un punto de vista distinto. Esto es como un retrato de la sociedad. ¿No lo creen? En la planta baja y en el primer piso encontramos ya pintura que va desde la pintura del norte de Europa antes del Renacimiento, que se caracteriza por el detalle. ¿Qué habían hecho hasta este momento los flamencos con un primor extraordinario y eran los mejores del mundo? Tejer. Los flamencos, al día de hoy tú vas a Brujas y lo que compras son deshilados, ¿no? Y entonces ellos saben lo que es el detalle, saben lo que es la belleza del detalle. Todavía no saben cómo retratar los rostros con realismo. De la Edad Media sí traen la expresividad, porque la Edad Media es muy expresiva, aunque no sea realista. De esta manera, aunque el museo inicialmente tuvo la intención de exhibir únicamente arte moderno y contemporáneo, la colección es ahora tan grande que nos permite acercarnos a estas obras anteriores al Renacimiento y también ver cada uno de los detalles, especialmente de los países del norte. Pongan atención en el detalle, en la piel, los pliegues del vestido, las joyas y todos los detalles de esta obra. El museo exhibe esta obra del Greco que une el manierismo con el color veneciano y el estilo bizantino en esta obra llamada Las lágrimas de Cristo. La expresión del Cristo es maravillosa. Y lo que es una lindura es ver el reflejo de la luz en los ojos de Jesús. Pero curiosamente, en esta sala se exhiben 3 piezas de una época distinta: el Cristo del manierismo, la parte de madera del fondo de estilo gótico y esta obra que parecería mostrar una obra robada o desaparecida, pero que en el fondo intenta decir que la parte sacra ha ido desapareciendo poco a poco en el arte moderno y contemporáneo. No es que se hayan robado alguna pieza. Este tipo de exhibición muestra claramente lo que ya se había mencionado, que el museo no exhibe las obras por época, sino más bien por ciertas temáticas que pueden unir el tema de cada pieza. Como aquí, el tema de caballo en arte moderno, en arte anterior al Renacimiento, o bien el tema del juego que tiene relación también con los caballos. Afortunadamente, Aarón Castillo durante la visita nos fue dando alguna información interesante sobre cómo se originó el arte moderno y contemporáneo. Comienzan estas corrientes alternativas donde el chiste ya no es copiar la realidad, el chiste ya no es seguir las reglas del pasado, el chiste es más bien expresar lo que el pintor ve o utilizar una técnica en la que el pintor es único e irrepetible y que se convierte en su mecanismo de expresión. Esto que se da en Europa empieza a influir en el mundo, hacia el arte abstracto, y los americanos se van a volver genios del arte abstracto. Y París va a dejar de ser el gran centro de la cultura y se va a volver Nueva York, porque Nueva York se convierte en la plataforma de lanzamiento del arte abstracto. Entonces, hay americanos que siguen ese camino a través de lenguajes como los lenguajes del arte. Si lo haces siguiendo tradiciones específicas, piensen de nuevo en el retrato de la mujer ahí flamenca que vimos al fondo, eso solo le habla a un pedazo del mundo.
Eso solo es propio de unos cuantos. En cambio, el arte abstracto tiene una capacidad de comunicación universal que no tiene el arte figurativo. Y entonces, si queremos unir a la humanidad, si queremos emitir mensajes que sean comprensibles para todos, sigamos el camino de la abstracción. Y hubo mucha gente que lo hizo con esa profundidad, ¿no? Rothko, por ejemplo, Mark Rothko, realmente creía que sus cuadros eran un mecanismo de transformación espiritual, siendo él un ateo, pero creyendo en el espíritu. Ateos, creyentes en alguna denominación religiosa o simplemente creyentes en el arte son los autores que exhiben su obra en este museo que tiene 22,000 piezas. Y si bien es cierto que no todas se exhiben al mismo tiempo, es muy difícil que yo en un video te pueda mostrar todo lo que exhibe este maravilloso espacio, por lo que te dejaré solamente las imágenes acompañadas de música para que veas algo de lo maravilloso de este espacio. Recuerda, no solamente es la parte moderna, sino también la parte antigua, la casa de la fundadora de este museo, la que se visita en cada momento. Pablo Picasso. La obra Delfina Flores de Diego Rivera de 1927, primera obra que compró la fundadora de este museo. Alberto Giacometti. Dos obras más de Picasso que muestran que él incursionó en etapas, en técnicas y en corrientes muy distintas. Vean los distintos rostros. Claude Monet. Paul Cézanne.
Esta sala está dedicada a la maternidad humana y divina, con obras de distinta época y en las que, curiosamente, no falta la imagen de la Virgen de Guadalupe. En la parte alta se muestran algunos objetos tipo escultura donde el vidrio toma un papel preponderante y al que se le añaden también algunos elementos como proyecciones o cosas semejantes. Y nos vamos acercando a la parte final de nuestra visita. Y esta es una exposición temporal que lleva por título Houses to Homes, de casa a hogar. Entonces, la temática es cómo decoro el espacio del teatro para que deje de ser un espacio vacío y se convierta en un espacio significativo donde pueda suceder una historia. Cómo convierto de casa a hogar, ¿no? Y entonces la temática son diseños que están relacionados con el montaje de las obras de teatro o la adaptación de los espacios del escenario. Aquí lo ves, ¿no? Y entonces, utilizando todo simulación de las poleas, etcétera, hacen el plan de cómo van a ir iluminando y moviendo los elementos de las obras. Como ven, hay muchísimas cosas que ver, incluyendo la biblioteca que se encuentra en la parte baja de una maravillosa escalera. Pero a mí esta visita me da la oportunidad de agradecer a Dios porque Él es el autor de toda inspiración, el autor de toda arte que finalmente, a través de la pintura, la escultura, la arquitectura, el teatro, la música, la danza, las artes menores, es una maravillosa forma de comunicación. Y también la forma de recordar que en la belleza encontramos una prueba de la existencia de Dios. Si les gustó este video, pónganle like por favor y compártanlo con aquellas personas que les gustan este tipo de publicaciones. Ha sido muy interesante la visita a este museo
Y bueno, a través de la belleza y las ideas, el arte siempre es una maravillosa forma de comunicación.